Pensó que se estaba desahogando con un desconocido hasta que éste subió al escenario y fue presentado como el director ejecutivo. Lo que sucedió después no solo amenazó su carrera, sino que expuso todos los problemas de la empresa. Quédense con nosotros porque, al final, una voz silenciosa lo cambiará todo. Claire Bennett había ensayado su plan de salida al minuto. Exactamente a las 9:30, se excusaría de la gala anual de Verdant Ealt Foods, fingiendo responder a una llamada de emergencia falsa. Su escape cuidadosamente planeado fue lo único que la ayudó a superar esta noche de charlas informales forzadas, egos mezquinos inducidos por el champán y un rendimiento corporativo asfixiante. Para lo que no se había preparado, para lo que nadie podía prepararse, era para quien terminaría sentada a su lado en la mesa 17. Empezó con un sobre, elegante color crema, grabado con el logotipo verde brillante de Verdant Ealt Foods. Clare lo encontró en su escritorio 10 días antes de temblar ligeramente al leer las palabras estampadas en la parte superior. Obligatorio. Tom Reynolds, su amable pero despistado gerente, lo confirmó con una mueca. Asistencia completa. Los altos mandos quieren a todos presentes. Se avecina un gran anuncio. No te lo puedes perder, Clare. Clare se había labrado una carrera siendo invisible. A los 26 años, ya era una de las analistas de marketing más perspicaces de Verdom. Sus informes eran impecables, sus percepciones precisas. Pero su mayor fortaleza mental era su capacidad de desaparecer. Nunca se quedaba para charlar después de la cena. Se colaba tarde en las salas de conferencias y se marchaba temprano. Su voz rara vez se elevaba por encima de un murmullo firme. Los focos me dan picor, le confesó una vez a su terapeuta. Y sin embargo, allí estaba, atrapada bajo las lámparas de araña del Hotel Westview Regency, obligada a ponerse un vestido con tacones, agarrando una copa de champán como si fuera un chaleco antibalas. Llegó intencionadamente tarde, a las 7:30, para un evento que cumplía 7 años, justo a tiempo para evitarse momentos incómodos y perderse el discurso inaugural. Pero el salón seguía bullendo, lleno hasta la pared con gente que ya se conocía y no necesitaba a otra Clare en su círculo. Fue entonces cuando lo vio sentado solo junto a los ventanales, haciendo girar un vaso de whisky, aparentemente a kilómetros de distancia de la multitud. Un hombre de traje gris con canas en las sienes, con un aire de tranquila confianza que, por alguna razón, no llamaba la atención. Disculpe, dijo ella, acercándose lentamente como quien se acerca a un animal salvaje. ¿Está ocupado este asiento? Él levantó la vista. Sus ojos eran pensativos, no solo evaluando, sino que realmente la estaba viendo. Para nada, dijo con una leve sonrisa. Por favor. Clare se deslizó en el asiento, exhalando el aire que había estado conteniendo. Desde que entró al edificio, la mesa 17 de repente se sintió como un universo aparte, aislado del ruido y la falsedad de la gala. No parece que lo estés disfrutando, dijo con voz cálida y baja. Ella le dedicó una sonrisa irónica. Es obvio, rió entre dientes. Tienes la misma mirada que yo. Calculando el tiempo mínimo necesario antes de escabullirte sin ser notada. Se sorprendió a sí misma con una suave risa. Llamada de emergencia falsa a las 9:30. Con respeto, dijo, levantando su copa. Normalmente me escabullo por la cocina. Había algo encantador en él. Algo real. A diferencia del resto de la sala, este hombre no intentaba impresionar a nadie. Clare se sintió relajada. Las palabras se soltaron cuando la segunda copa de champán llegó a su mano. Soy Clare Bennett, por cierto. Departamento de Marketing, ofreció. James, dijo él, estrechándole la mano. Digamos que he estado con Verdant desde el principio. Clare arqueó una ceja, pero no insistió. Su tono era juguetón, casi burlón. Supuso que era un veterano en operaciones o tal vez uno de los primeros inversores. En cualquier caso, no revelaría su título. Solo eso ya le caía bien.
Cuando le preguntó qué cambiaría de la empresa si pudiera, Clare dudó, pero luego, envalentonada por el alcohol y su genuino interés, se lo contó todo. Habló de autenticidad fabricada, tácticas de lavado de imagen y campañas basadas más en ficción que en hechos. Tenemos una historia real, dijo con pasión. Agricultores de verdad, impacto real, pero no confiamos en que la verdad sea suficiente. Así que la escenificamos. La decoramos, y eso la arruina. James no la interrumpió, no sonrió con sorna ni se opuso. Solo vio cómo sus cejas se alzaban con silenciosa sorpresa, como si alguien finalmente hubiera dicho lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cuando finalmente se calló, avergonzada, se inclinó ligeramente y dijo, «¿Sabes? La mayoría de la gente se pasa las noches recitando lo que sea que les haga avanzar. Es raro encontrar a alguien que diga lo que realmente importa». Clare sintió que se le subía el calor al rostro, tanto por los elogios como por la certeza de que tal vez, solo tal vez, esta noche no iba a ser una pérdida total. Y entonces todo se hizo añicos. Las luces se atenuaron. Un foco iluminó el escenario. La voz del presentador resonó por la sala. Por favor, den la bienvenida al visionario detrás del éxito de Verden. Nuestro fundador y director ejecutivo, el señor James Whitmore. Clare se quedó paralizada. James Whitmore. No, no, no. Se giró lentamente mientras el hombre a su lado. James se ajustó la chaqueta y le dedicó una pequeña sonrisa, casi de disculpa. El deber llama, dijo. Gracias, Clare. Esa fue la conversación más sincera que he tenido en años. Luego caminó hacia el escenario, recibido por un aplauso atronador, mientras Clare permanecía paralizada en su silla. No solo había despotricado sobre el marketing defectuoso con un desconocido. Se había desahogado con el fundador y director ejecutivo de la empresa, el hombre que podía despedirla antes del postre, y lo peor, él le había dado las gracias. Pero el pánico ya le estaba agarrando la garganta. Su mente repasó todas las posibles consecuencias. Despido, burla pública o, peor aún, ser notada por las razones equivocadas. Apenas oyó el discurso de James. Las palabras expansión europea y nueva era de marca flotaron junto a ella como niebla. Cuando los aplausos volvieron a rugir, Clare hizo lo que mejor sabía hacer. Desapareció. Salió por la puerta lateral, con la copa de champán todavía medio llena. Clare supo que su invisibilidad, cuidadosamente construida, se había hecho añicos. Y esta vez no habría manera de recomponerla. Clare Bennett no durmió esa noche. Yacía en la cama, completamente vestida después de la gala, mirando al techo como si éste le ofreciera una forma de retroceder el tiempo. Repasó cada segundo de su conversación con James Whitmore, sus críticas, su pasión, su verdad sin filtros. Acababa de suicidarse profesionalmente. Solo que en ese momento no lo sintió así. Fue como respirar por primera vez en meses. Pero ahora, bajo la cruda realidad, sintió como si se hubiera lanzado por un precipicio sin mirar hacia el suelo. Para cuando sonó la alarma, ni siquiera se molestó en apagarla. Se levantó vestida como un robot y se dirigió a la sede de Verdant Ealt Foods en el centro de Portland. Su tarjeta de acceso aún funcionaba. Su escritorio aún tenía su placa con el nombre. Nadie la esperaba para acompañarla a la salida. Por un instante, se preguntó si ya la habría olvidado. Después de todo, era olvidable. Esa siempre había sido su arma secreta. Apenas había empezado a revisar su bandeja de entrada cuando su monitor sonó con una nueva invitación de calendario. El asunto la dejó sin aliento. 10:30 de la mañana, revisión estratégica de marca con el director ejecutivo Whitmore. Sala de conferencias 9B enviada por la oficina administrativa ejecutiva del director ejecutivo. Sus dedos se cernían sobre el teclado entumecidos. No podía respirar. No era un despido por correo electrónico. Era una ejecución cara a cara. A las 10:28, se alisó la blusa,
Ignoró el brillo del sudor en su espalda y subió en ascensor a la planta ejecutiva. Suelos de mármol, obras de arte que no se suponía que debías mirar demasiado tiempo. Una recepcionista con una postura perfecta y ojos que nunca parpadeaban. Antes de que Clare pudiera hablar, una voz entrecortada la interrumpió. Clare Bennett. Menuda sorpresa. Vanessa Blake estaba a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados sobre su blazer de diseñador. Director de marketing, despiadado, inmaculado, temido, se rumorea que hizo llorar a los becarios en los ascensores. No sabía que usted y el señor Whitmore se tutearan, dijo Vanessa con suavidad. Clare forzó una sonrisa educada. Él solicitó la reunión. La ceja de Vanessa se movió lo justo como para que pareciera una advertencia. Claro que sí. Antes de que Clare pudiera responder, la recepcionista dijo, señor Whitmore te verá ahora. Entró en la habitación esperando ser juzgada. Lo que encontró fue la calidez de la luz del sol y libros. Tantos libros, no manuales corporativos ni títulos académicos. Libros de bolsillo desgastados por los bordes. Un pequeño huerto de hierbas en el alféizar de la ventana y James Whitmore de pie junto a la ventana con 2 tazas de café. Clare, dijo con el mismo tono amable que había usado en la gala. Me alegra que hayas venido. Ella abrió la boca para disculparse, pero él levantó una mano. Antes de que digas nada, por favor, ten esto en cuenta. No te llamé aquí para regañarte ni despedirte. Te llamé porque tu honestidad sobresalía del ruido. Parpadeó. Pensé que me despedirían. James sonrió levemente y deslizó una carpeta por la mesa hacia ella. El título decía, Proyecto Horizonte P, redefiniendo la autenticidad. Dentro había bocetos de una campaña diferente a todo lo que Verdón había hecho antes. Agricultores reales, historias reales, sin filtros, sin actores, y una nota en tinta azul al final, líder Clare Bennett. Quiero que dirijas esto, dijo. Quiero tu voz, la que escuché anoche, para dar forma a nuestro próximo capítulo. Soy analista, dijo Clare automáticamente. Vanessa lo hará. Vanessa es brillante protegiendo lo ya construido, interrumpió. Pero estamos construyendo algo nuevo, y lo nuevo implica riesgo. Clare miró la carpeta, incapaz de hablar. Había pasado años escondida en rincones. Ahora, el foco estaba justo encima. Te daré tiempo para que lo pienses, añadió James. No decidas por miedo. Decide si se alinea con quién eres. Salió de la habitación aturdida. Ni triunfante ni aterrorizada, solo atónita. No fue hasta que entró en el ascensor que comprendió el verdadero significado de lo que acababa de suceder. Esa misma tarde, los rumores corrían por los pasillos. Clare había sido vista en la planta ejecutiva a solas con el director ejecutivo. La asistente de Vanessa, Lily, fue vista saliendo furiosa de su oficina con el café en la mano. El viernes, Clare notó que sus invitaciones del calendario se cancelaban misteriosamente. Las reuniones que había programado estaban saturadas. Miembros del equipo en los que confiaba fueron reasignados repentinamente. Un correo electrónico anónimo apareció en su bandeja de entrada con el asunto: ¿crees que te lo ganas? No respondió, pero sintió cada puñalada, cada mirada de reojo en la sala de descanso, cada susurro en el ascensor. Y entonces llegaron los rumores. Se sentó a su lado a propósito. Un compañero susurró durante el almuerzo. Oí que estudió el plano de asientos. Los vieron salir juntos. Otro añadió, así es como funcionan estas cosas. Los callados siempre juegan a largo plazo. Clare no dijo nada. Se concentró en el proyecto. Trabajó los fines de semana. Se saltó los almuerzos. Creó la campaña con testimonios improvisados de agricultores reales y la cruda verdad sin censura. Cada grupo de enfoque mostró una cosa. La gente lo creyó y lo sintió. Y entonces llegó el día de la presentación. Clare se paró frente a todo el equipo ejecutivo y la junta directiva. Sus diapositivas eran nítidas,
sus datos irrefutables. Iba por la mitad cuando Vanessa se levantó de su asiento. Si me lo permiten, dijo Vanessa con voz solemne. Me preocupa la integridad ética de la señorita Bennet. A Clare se le secó la boca. Vanessa golpeó su tableta. Los altavoces crepitaron. Y entonces la voz de Clare llenó la sala. Lo reconocí de inmediato. El director ejecutivo. Pensé que si decía lo correcto, fingía inocencia, funcionaría. Y así fue. A Clare se le encogió el estómago. Esa no soy yo, susurró. Eso no es lo que dije. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio inundó la sala. Todas las miradas se volvieron hacia ella, luego hacia James Whitmore, que estaba sentado. Inexpresiva. Señora Bennet, dijo con voz indescifrable. Mi oficina ahora. Ella lo siguió por el pasillo en un silencio atónito. Todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Cuando la puerta se cerró tras ella, se preparó para el final. Pero James no estaba enojado. Ni siquiera estaba sorprendido. Lo sé, dijo en voz baja. La grabación es falsa. Clare lo miró fijamente. ¿Me cree? Sé que está editada y puedo demostrarlo. Todas las habitaciones de este edificio, especialmente la planta ejecutiva, están vigiladas por razones legales. Registros de seguridad, todo. Tomará 24 horas, pero recuperarán los originales. Sintió un mareo de alivio, pero fue fugaz. ¿Y hasta entonces? Preguntó. James la observó. Hasta entonces, la gente creerá lo que oye. Por eso necesito que hagas algo difícil. Vete a casa, mantén la cabeza alta y confía en mí para arreglar esto. Clare asintió, no porque se sintiera valiente, sino porque esconderse nunca la había protegido. Tal vez esta vez enfrentarlo lo haría. Salió, pasando junto a la gente que ahora creía que había seducido su camino al liderazgo. Pasó junto a Vanessa, que estaba de pie con aire de suficiencia en el pasillo, fingiendo no regodearse. Pero en el fondo, Clare, algo nuevo se había encendido. No ira, ni miedo, sino determinación. Ahora, aquí tienes una pregunta. Si tu reputación fuera destruida injustamente delante de todos, ¿te quedarías y lucharías o te marcharías para siempre? Las siguientes 24 horas corrieron como melaza por las venas de Clare Bennet. No lloró. No gritó. Ni siquiera se paseó por su apartamento como solía hacer cuando la ansiedad la golpeó en el pecho como un mazazo. Simplemente esperó. El silencio de su teléfono era ensordecedor. Ningún compañero se puso en contacto. Ningún amigo del trabajo preguntó qué había pasado realmente. Todos creían lo que Vanessa Blake les había contado. Que Clare era solo otra mentirosa que jugaba el juego mejor de lo que nadie imaginaba. Pero Clare había aprendido algo en los últimos 3 meses. Ser visto por quien realmente eres es aterrador. Pero aún así es mejor que ser invisible para siempre. A la mañana siguiente, cuando regresó a ver The Nealt Foods, la tensión en el aire era tan densa que resultaba sofocante. Las conversaciones se interrumpieron a su paso. Algunos la miraban fijamente, otros apartaban la mirada como si fuera radiactiva. Mantuvo la frente en alto. A las 10 de la mañana en punto, la reunión ejecutiva se reanudó. Dentro de la sala de conferencias 9B, el aire era diferente, denso y expectante. James Whitmore presidía la mesa con un hombre al que Clare no había visto antes. Michael Adams, jefe de seguridad corporativa. Un portátil descansaba entre ellos, la pantalla ya conectada al audio de la sala. Sistema. La voz de James era tranquila y firme. Antes de continuar con la presentación de ayer, necesitamos repasar un asunto serio. Michael pulsó algunas teclas. Verdant mantiene un sistema de seguridad que graba el audio en salas de conferencias clave para protegerse contra responsabilidades y mala conducta. He recuperado todas las conversaciones entre la señorita Clare Bennet y la señorita Vanessa Blake de los últimos 60 días.
Están a punto de escuchar cómo se construyó el clip reproducido ayer. Clare permaneció inmóvil mientras la sala se llenaba de sonido. No las frases condenatorias de ayer, sino conversaciones crudas y sin cortes. Frases sacadas de contexto. Ella hablando sobre estrategias de negociación, la reacción de un cliente a una maqueta de marketing, un comentario en broma sobre estilos de liderazgo. Nada de eso se parecía a la manipulación en la que Vanessa lo había distorsionado. Con cada clip reproducido, la temperatura en la sala cambiaba. Primero confusión, luego comprensión, luego indignación. Los metadatos muestran que la señorita Blake accedió al software de edición de la empresa fuera del horario laboral usando sus credenciales personales. Michael dijo que el audio fue empalmado y reorganizado a tiempo para desacreditar a la señorita Bennett. Silencio. James se giró hacia Vanessa, cuyo rostro se puso completamente pálida. Señora Blake, dijo con voz entrecortada, sus acciones constituyen una violación de la ética y la integridad profesional de la empresa. Con efecto inmediato, su acceso a los sistemas Verdant queda suspendido. Deberá reportarse a Recursos Humanos. Nadie se levantó para defenderla. Nadie dijo una palabra mientras ella permanecía de pie, con los hombros y los tacones rígidos resonando en el suelo de mármol al salir. James volvió a mirar la sala. En nombre de esta empresa, le ofrezco a la señorita Bennett una disculpa pública. Fue atacada injustamente, pero eligió la profesionalidad y la moderación mientras trabajábamos para descubrir la verdad. Eso dice más que cualquier otra cosa. Se volvió hacia Clare. Señorita Bennett, si está dispuesta, tiene la palabra. Clare se puso de pie. Esta vez no se apresuró a subir al podio. No dudó ni se alisó la blusa por los nervios. Avanzó con sereno propósito, se giró para encararlos a todos y finalmente, por fin, dejó que la vieran. Antes de continuar con la auténtica campaña de Geraisens, dijo, quiero decir algo. Su voz era clara, sin complejos. Lo que ocurrió ayer no fue solo un sabotaje. Reveló un problema más profundo, uno que existe en muchos entornos corporativos. A veces, las voces más fuertes son las que premiamos. Y a veces, esas voces ahogan la verdad, la integridad y a personas como yo, personas que han trabajado en silencio, creyendo constantemente que los resultados hablarían por sí solos. Hizo una pausa, mirando fijamente a la pizarra. Pero la verdad no siempre es ruidosa. A menudo es silenciosa. Proviene de las personas que ignoras. Vive en los informes que revisas por encima. Se esconde en los correos electrónicos enviados a las 2 de la madrugada que nadie responde. Si esta empresa quiere ser conocida por su autenticidad, no puede ser solo en nuestras campañas. Tiene que ser parte de nuestra cultura. Y eso empieza ahora. La sala estalló en aplausos. No forzados, ni educados, sino auténticos. Esa tarde, la junta directiva no solo aprobó la campaña Horizontes Auténticos, sino que amplió su presupuesto en un 30%. Clare fue nombrada oficialmente directora de integridad de marca y recibió luz verde para formar un equipo desde cero. Su primera contratación fue un analista junior que, como ella, había estado realizando un trabajo brillante sin que nadie lo reconociera. Clare se aseguraba de que su nombre apareciera en cada diapositiva que tocaba. 3 semanas después, Verdant Health Foods lanzó la campaña This is US. Presentaba imágenes improvisadas de granjas reales, consumidores reales y empleados reales. Sin pantalla verde, sin estilistas, solo la verdad. Durante el primer mes, la compañía experimentó un aumento del 23% en la interacción y la mayor tasa de confianza del consumidor de su historia. El rostro de Claire apareció en un artículo de Portland Business Weekly junto al titular, la voz silenciosa que lo cambió todo. Y James no desapareció de nuevo en el éter corporativo. Empezó a pasar por la oficina de Clare, no con instrucciones, sino con café y preguntas abiertas. A veces hablaban de trabajo. A veces hablaban de su infancia,
de los libros que amaban o de lo que más temían al empezar. Una noche, mientras caminaban por la ribera del río Columbia, James se detuvo. Sigo pensando en esa noche, dijo. ¿Y si no te hubieras sentado a mi mesa? Clare sonrió. ¿Y si no la hubieras escuchado? Él la veía entonces no como una directora ejecutiva, ni siquiera como una colega, sino como un hombre que la veía de verdad. No lo llamaban citas. Todavía no. Pero no hacía falta. Algo se estaba formando entre ellos, construido sobre la verdad mutua, el tipo de cimiento en el que ninguno de los dos había confiado antes. Pasaron los meses. La oficina de Claire ahora tenía ventanas, algo que antes evitaba. La llenó de hierbas aromáticas en macetas, muebles de madera auténtica y luz solar. La mujer tímida e invisible que una vez calculó el momento perfecto para fingir una llamada telefónica, ahora lideraba iniciativas que guiaban la cultura y establecían un nuevo estándar de integridad corporativa. Y todo empezó con un solo error, una conversación descuidada, un momento de vulnerabilidad. A veces, los peores momentos son en realidad el comienzo de todo lo que estás destinado a ser. Así que, ahora queremos saber de ti. ¿Te conmovió la historia de Claire? ¿Crees que la verdad puede sobrevivir en un mundo lleno de política y poder? Comenta 100 veces si te inspiró su valentía y dinos desde qué país la ves. Nos encanta ver el alcance de estas historias. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que a veces ser genuino es la acción más poderosa.